sobre lo que llamamos nosotros Introducción a los Fundamentos de la Contabilidad. Muy bien, vamos a retomar. Voy a aperturar la pizarrita, voy a compartir pantalla en estos momentos. Ya se inició la grabación también de esta sesión para que esté también el alcance de los estudiantes que desean tener esta grabación. Vamos a compartir pantalla. Un momento, por favor. ¿Se me escucha bien? ¿Me confirma, por favor, si se escucha bien? Escucha ¿Sí? bien. Listo, gracias. Muy bien, gracias, gracias. Entonces vamos a empezar entonces. Voy a compartir pantalla. Tengo entendido que ya algunos horarios ya han sido divulgados, los horarios. Seguramente esta semana ya se va a dar ya la formalidad para efectos de los horarios finales. Muy bien. Después vamos a hablar de eso, ¿ok? Para indicarles en qué horarios me encuentro yo. Vamos a retomar. Estábamos viendo el día de ayer. Tengan en cuenta algo. A ver, la contabilidad tiene esta estructura, si llamamos como una fórmula general. Esta es la naturaleza misma de lo que representa la contabilidad para efectos de un estado de situación financiera, ¿ok? Entonces, empezamos primero por estos tres elementos. Activo es igual a pasivo más patrimonio. Vamos a definir el primero de ellos, que es el activo. Activo habíamos mencionado que son todos los bienes, valores y derechos que tiene una empresa a una fecha determinada. Esta parte es muy importante, chicos. ¿Por qué? Porque, repito, no necesariamente los mismos activos, los mismos bienes, los mismos valores y los mismos derechos va a tener una empresa de un día a otro. Por eso que los estados financieros siempre se formulan a una fecha determinada como tal, ¿ok? A una fecha determinada. Por eso que esta expresión de colocar siempre una definición, ya sea de activo, de pasivo o patrimonio, tiene como complemento, obviamente, como un complemento literal, ¿ok? Expresar a una fecha determinada, ¿ok? Igual el pasivo son todas las deudas, obligaciones que tiene una empresa a una fecha determinada, ¿ok? Entonces, cuando nosotros hablamos de activo, estamos hablando de tres elementos. ¿Ok? Bienes, valores y derechos, como tal. Lo que estoy mostrando acá a ustedes es el concepto fundamental, el concepto de lo que representa, ¿ok? El activo como doctrina en sí. Son todos los bienes, valores y derechos que tiene la empresa a una fecha determinada. Ahora bien, tengamos en cuenta algo más, ¿ok? Tengamos en cuenta algo más. ¿Qué son los bienes? Pues bien, los bienes los clasificamos en bienes materiales e inmateriales como tal. Vamos a empezar por los bienes materiales. Los bienes materiales que tiene una empresa se enfocan en dos tipos de bienes. Los inventarios o también llamados existencias y lo que representa el inmueble, maquinaria y equipo, que también tiene por concepto, por título, plantas, propiedades y equipos como tal. Ahora, después vamos a explicar qué diferencia hay entre estos dos activos que son bienes materiales. ¿Ok? Entonces definamos el activo, son bienes, valores y derechos que tiene una empresa una fecha determinada. Muy bien, empezamos primero de ellos que son bienes, de los cuales bienes materiales. Estábamos mencionando dentro de los bienes materiales los inventarios o existencias. Una definición clara y precisa de lo que son bienes o existencias son todos aquellos activos que la empresa, uno, lo adquiere para comercializarlo, o sea, para venderlo. Dos, lo adquiere, escuchen bien, para transformar, ¿no? En un producto terminado como tal. Son aquellos también activos que la empresa lo adquiere para el consumo de sus actividades, ya sea producción, ventas o administración, que eso vamos a ver ahora con los suministros diversos. ¿Ok? Ahora, dentro de todos los activos que representan inventarios o existencias como tal, habíamos ya clasificado el primero de ellos, que es mercadería. La mercadería es un inventario, es una existencia que una empresa, se entiende que es una empresa comercial, lo adquiere para venderlo, lo compra para venderlo, sin que exista ningún tipo de transformación.
O sea, si yo tengo una tienda, un negocio, una empresa de venta de electrodomésticos, pues yo compro a LG, yo compro a Samsung, yo compro a las diversas marcas y esas, tal como me lo venden, tal como ellos me lo venden, yo lo voy a vender, no voy a tener ninguna transformación. Los bienes llamados mercadería, las existencias llamadas mercadería o los inventarios clasificados como mercadería no tienen transformación, no se transforman nada. Puedo complementar la comercialización colocándole pues una caja especial o una presentación especial. Lo importante es que no cambia la naturaleza. Entonces, por lo tanto, la mercadería son aquellos inventarios que las empresas comerciales lo adquieren para venderlo. ¿Listo? ¿Ok? Sin que exista ningún tipo de transformación en la naturaleza de ese inventario. Por lo tanto, cuando hablamos de mercadería, estamos hablando de se compra para venderlo. ¿Ok? O sea, para comercializar. Pusimos como ejemplo Iraoka, Saga, etcétera, todas las tiendas comerciales en sí. Tengan en cuenta que las empresas se clasifican en lo que es comercialización, tiendas comerciales, ¿ok? Industriales, las empresas, ¿no? Industriales, ¿ok? Y dentro de las industriales estarán obviamente las diversas clasificaciones, manufacturera, industrial, etcétera, etcétera. Y la empresa de servicios, como tal, ¿ok? Tres clasificaciones de tipos de empresa. Ahora, volvamos a la explicación de los inventarios llamados mercadería. De todos los inventarios, habíamos mencionado que son dos aquellos que van a representar siempre venta como tal o comercialización. La empresa comercializa, si es una empresa comercial, mercadería. Si es una empresa industrial, comercializará, o sea, venderá productos terminados. Entiéndanse que productos terminados, ¿ok? Productos terminados no es algo que la empresa compra y vende, no. Es algo que la empresa lo va a fabricar, lo va a producir. ¿Y cómo voy a producir un producto terminado? Pues tomando en cuenta tres elementos del costo que representan el costo de producción. Esos tres elementos son los materiales directos o materia prima, la mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación. Para que sea considerado, ¿no?, un producto terminado, supongamos que yo fabrique mesas. Para que esa mesa que yo estoy fabricando se considere un producto terminado es porque ya se aplicó el 100% de la materia prima, el 100% de la mano de obra y el 100% de los costos indirectos de fabricación. ¿Ok? Si no, no se considera un producto terminado. El mismo nombre lo menciona, terminado. ¿Ok? Ahora bien, vamos acá con un ejemplo. Cuando uno habla de un producto terminado, estoy hablando, supongamos que yo fabrico unas mesas especiales, ¿no? De esas mesas especiales, el material directo, o más llamado también materia prima principal, no tiene un costo unitario de 200 unidades monetarias. La mano de obra directa para fabricar, para ensamblar o fabricar u operar esa mesa es de 250 soles y los costos indirectos de fabricación que se emplean en la fabricación de esa mesa, ¿ok? Es de 100 soles, ¿ok? Si se aplicó ya el 100% de cada uno de estos tres elementos, entonces consideramos acá un producto terminado. Por lo tanto, la sumatoria vendría a ser el costo unitario del producto terminado, como tal. ¿Ok? Ahora, hay que entender esto bien clarito. Entonces, el producto terminado, ¿ok? Que es un inventario, que es una de las partidas o cuentas que hay en el inventario o también llamado rubro existencias, es un inventario, es una existencia que la empresa lo fabrica, lo produce, ¿no? Lo produce. Y como tal, obviamente, una vez que ha terminado de fabricar y que se convierte en producto terminado, ¿ok? Recién forma parte ya en sí de los inventarios ya de la empresa disponibles para la comercialización, ¿ok? Disponibles para la comercialización. Entonces, en ese sentido, queda claro que los principales inventarios que las empresas
comercializan será la mercadería y el producto terminado. Se entiende que la mercadería es lo que hacen las empresas comerciales. Los productos terminados, las empresas industriales como tal, ¿no? Entonces, esta parte, ¿alguna consulta, alguna pregunta? Muy bien. Ahora, como ustedes pueden apreciar aquí, en el producto terminado hay tres elementos y uno de ellos es otro inventario, ¿no? Llamado materia prima o material directo. Entonces vamos a llamarlo ahora materia prima, ¿ok? Y la materia prima la empresa lo tiene que adquirir, ¿ok? Porque esa materia prima yo lo voy a transformar. Entonces pongo acá, la empresa compra materia prima para la transformación o para la producción, lo pongo en facilito, de un producto terminado. ¿Ok? Entonces, la materia prima, repito una vez más, es lo que la empresa compra. Si yo fabrico mesas de melamine, pues mi materia principal, mi materia prima va a ser las planchas de melamine. Entonces, esa va a ser mi materia prima. Si yo compro las planchas y lo dejo en planchas nada más, no me representa nada. Esa plancha tiene que ser transformada. ¿Quién lo transforma? Pues la intervención del hombre, ¿no? Y su conocimiento, que es la mano de obra directa, ¿ok? Que es el segundo elemento del costo de producción. Pero esa mano de obra necesita también de tecnología, necesita de maquinaria, necesita de todo lo que es una infraestructura como tal, y necesita también de una mano de obra indirecta, ¿no? Una mano de obra que complemente obviamente toda la industria, toda la parte, todo el área de producción. Bueno, esos son los costos indirectos de fabricación. Más adelante vamos a ampliar un poco esto y quizás más adelante tengamos en otras fechas un pequeño también una clase de inducción a los costos, ¿no? ¿Ok? Vamos a ver cómo programamos eso. Entonces, la materia prima, repito, es un inventario que la empresa lo adquiere, obviamente, para la producción de un producto terminado. La materia prima, por su naturaleza, se transforma. Una plancha de melamina yo lo transformo en un escritorio. Una plancha de melamina yo lo transformo, obviamente, en un estante como tal. ¿Ok? Entonces, ese es el tercer inventario. Ahora, la pregunta es, profesor, ¿una empresa comercial puede comprar materia prima? No, no tiene por qué comprarla, porque la empresa comercial no fabrica nada, no produce nada. Miren, apliquen el sentido común, nada más, ¿ah? Una empresa comercial compra mercadería para venderla, nada más. Suficiente, compra mercadería para venderla. Por lo tanto, si uno pregunta, si a ustedes les preguntan, ¿una materia prima es un inventario que pertenece a una empresa comercial? No, no tiene sentido, porque una empresa comercial compra mercadería para venderlo. La materia prima es un inventario para una empresa industrial. Listo. ¿Por qué? Y porque vamos a emplear esa materia prima para transformar y para la producción o fabricación de un producto X, un producto en la cual que es objeto del negocio de la empresa industrial, ¿no? Fabricación de muebles, pues, por ejemplo, ¿no? ¿Está claro esta parte? ¿Ok? Muy bien. Entonces, quiero precisar esto para que quede claro. Ahora, tal como dije en la clase anterior, ¿qué dije en la clase anterior respecto a la terminología que se usa mucho? Es decir, a todo lo que es inventario para la venta le llaman mercadería. Y no es así. Mercadería se llama solamente aquellos inventarios que la empresa comercial tiene para la venta. Punto. ¿Y qué es lo que venden empresas? Las empresas industriales pues venden producto terminado. Aunque claro está, algunos le llaman mercadería. Oye, y ese lote de mercadería que ya se terminó de fabricar, llévenlo al almacén. No, no, ese es un producto terminado. Listo, hay que hablar con propiedad. ¿Ok? ¿Hasta acá alguna consulta? Chicos, si alguien tiene una duda, el micro nada más, ¿ah? De frente, ponme una pregunta, no hay problema. La otra cuenta de los inventarios es una cuenta que es llamada suministros diversos como tal. Esta cuenta es interesante. ¿Por qué? Vamos a ponerlo acá. Vamos a ponerlo acá, vamos a publicar. ¿Por qué esta cuenta es algo interesante? ¿Por qué? Porque es un inventario, es una existencia que la empresa lo compra, ¿ok? Lo compra para consumirlo, para emplearlo en el área de producción, si es que es una empresa, una fábrica, obviamente, ¿ok? En el área de ventas, el área administrativa, perdón, primero vamos a poner área administrativa. En el área administrativa
y en el área de ventas. Ahora vamos a explicar qué es suministros diversos. ¿Qué es? ¿Ok? Ventas. ¿Ok? Los suministros diversos son aquellos inventarios que la empresa lo adquiere para el consumo en la misma empresa, para el consumo en las distintas áreas que tiene la empresa. Consumo en el área de producción, consumo en el área administrativa y consumo en el área de ventas. Supongamos que en el área de producción, ¿no? Un suministro en el área de administración y un suministro en el área de ventas. Por ejemplo, en el área de producción, un consumo, mejor dicho, un suministro, hijo, le puedes hablar, utiliza el micrófono y yo te respondo, para no estar, yo solamente voy a cambiar de pantalla cuando a un compañero suyo quiere ingresar. Ok, eh, los suministros, repito, que la empresa lo adquiere para el área sí, escucho. ¿Qué tal, profesor? Buenas noches, discúlpese. Buenas noches, buenas noches. Profesor, una consulta. Bueno, cuando el Estado subsidia algún producto dentro de la producción, ¿cómo lo cataloga la empresa o cómo lo manejan las organizaciones? Ya sea para servicio, industrial o servicio. Gracias. A ver, cuando estamos hablando que el Estado, bueno, depende del propósito de ese inventario, porque hay inventarios, como hemos mencionado acá, que es para comercialización. Hay inventarios, obviamente, que la empresa lo va a adquirir justamente para producir un producto, para fabricar un producto, ¿ok? Hay inventarios que la empresa lo va a adquirir, como acá, por ejemplo, para lo que es el consumo en el área de producción. Por ejemplo, yo puedo adquirir tuercas, ¿no? Tornillos, ¿ok? Y esos tornillos, obviamente, van a ser utilizados en el área de producción para la fabricación en sí, ¿no? En el área de administración, el suministro, ¿qué es lo que compraría la empresa para que sea consumido en el área de administración? Pues la papelería en general, tintas, toners, ¿ok? Papelería en general, todos los que son útiles de escritorio, ¿ok? La empresa pues compra para que sea obviamente consumido en el área administrativa en sí. Y los suministros y eso también, ¿no? En el área de ventas también van a haber obviamente materiales que la empresa va a requerir para el uso mismo del área de ventas, pero que la empresa lo adquiere. Los suministros diversos no se venden. Yo no compro para venderlos, yo compro para consumirlo. Voy a poner acá, consumo como tal. Ese es el propósito, la diferencia respecto a los otros inventarios. Consumo, ¿ok? Para consumo, obviamente, de las distintas tres áreas principales que tiene la empresa en términos generales. Entonces, cuando ustedes hablen, cuando les pregunten a ustedes, oye, un inventario, ¿qué significa el inventario llamado suministros? Bueno, es un inventario que la empresa lo adquiere, ¿ok? Para el consumo de las distintas áreas. Si es para la producción, pues comprará aquellos suministros que requiere como complemento a la producción, ¿ok? Pueden ser los tornillos, pueden ser los disolventes, pueden ser los lubricantes, etcétera, etcétera. ¿Ok? Si es para el área administrativa, pues todo lo que es papelería y uso del área administrativa, al igual que en el área de ventas como tal. Entonces, ponemos acá suministros, ¿ok? Se compra para consumirlos, porque esa es la idea, ¿no? La empresa compra para el consumo de las distintas áreas. Ojo, hay que estar bien claro acá también. Cuando uno habla de las distintas áreas, básicamente están dadas en estas, área de producción, administración y ventas. Ahora, voy a ser preciso acá también, ¿ok? Miren acá, yo voy a relacionar esto de acá. Si yo pongo los tres, estamos hablando entonces de qué tipo de empresa. Estamos hablando de una empresa, pregunto, a ver, ¿quién me responde rápido? ¿Comercial o industrial? Si hablo los tres. Rápido, rápido. Industrial. Industrial, exacto. Y si yo hablo únicamente, escuchen lo que voy a hacer, ¿ah? ¿Ok? Si yo hablo únicamente acá, pero de dos nada más, que son el área de estas dos,
Estoy hablando, ¿qué cosa? Un tipo de empresa, ¿qué cosa? Comercial. Comercial. Este es sentido común. Y muchos chicos, muchos estudiantes, obviamente, no lo tienen muy claro esta parte, ¿ok? O sea que en una empresa comercial no hay área de producción. Pues no la hay, pues, porque es una empresa comercial. Una empresa comercial compra y vende, no fabrica, no produce. Entonces, en una empresa industrial, en este caso, pues, sí tiene todas las áreas. Pues sí, claro, tiene todas las áreas. Porque una empresa industrial fabrica o produce, también tiene área administrativa y también tiene área de ventas, como tal, ¿no? Espero que esta parte quede claro, ¿ok? Para que podamos tener claro también nuestros conceptos. O sea, si alguien le pregunta los suministros diversos, ¿no? Los suministros diversos. ¿Cómo se aplica obviamente en la industria y en el comercio? Bueno, fácil. Si es una industria, se aplica a las tres áreas: producción, administración y ventas. Si es una empresa comercial, se aplica en el área de administración y de ventas, como tal. Una empresa comercial, obviamente, básicamente se basa en eso, ¿no? En el área de comercialización, en el área de ventas y en el área administrativa. ¿Ok? Muy bien. Entonces, tenemos acá los suministros diversos. Los envases y embalajes es otro tipo de inventario, ¿no? Es otro tipo de inventario que la empresa lo puede comprar como también lo puede fabricar. A diferencia de los otros inventarios, hay empresas que fabrican sus propios envases, sus propios embalajes. Las empresas, por ejemplo, de refresco, ellos dentro de su proceso de producción también tienen un proceso de producción para los envases de plástico y todos los envases que correspondan, ¿no? Entonces, en ese caso, la empresa no comprará, la empresa producirá esos propios envases. Ahora, la lógica es esta, ¿ok? Para que tú produzcas algo o fabriques algo, fabricar, para que tú puedas fabricar o producir algo, tú tienes igualmente, miren, si yo quiero fabricar o producir mis propios envases, ¿ok? Mis propios envases, ¿ok? Listo, eso es lo que yo voy a producir. Ahora, yo igual tengo que comprar la materia prima de esos envases. Tengo que tener una mano de obra directa para que puedan fabricar esos envases. Y con ello tengo que también aplicar los costos indirectos de fabricación para fabricar esos envases, ¿no? Entonces, si yo digo esto, ¿no? Si fabrico yo esos envases, para mí, obviamente yo no estoy fabricando esos envases para vender envases. Yo estoy fabricando esos envases porque van a ser parte, obviamente, de lo que yo voy a emplear en el producto terminado que yo voy a vender, que la empresa va a vender. Entonces, todo lo que implique, mejor dicho, fabricar o producir, va a requerir siempre estos tres elementos del costo de producción. Repito. Ahora, si aplicamos un poquito de costos, voy a emplear la figura acá, ¿no? Vamos a hacer un pequeñito, algo de costos, acá nomás. La materia prima le llaman un costo directo. ¿Por qué? Porque se identifica directamente con el producto terminado y se aplica directamente. La mano de obra es igual, es otro costo directo. ¿Por qué? Porque se identifica directamente con el producto terminado. Los costos indirectos, ya el nombre lo está mencionando, ¿ok? Representan los costos que, primero, que no se identifica directamente con el producto terminado, pero que está dentro de la estructura, ¿no? De los esfuerzos, ¿no? De los recursos que la empresa ha empleado para fabricar algo. Ahora bien, la materia prima por sí solo no es nada, ¿ok? Por lo tanto, ¿ok? Va a requerir obviamente de dos elementos que van a ayudar a convertir esa materia prima en algo, en un producto terminado. Por eso los costos de conversión, ¿no? Implica todo lo que representa mano de obra directa y costos de fabricación. ¿Por qué? Porque sin estos dos elementos, esto no se convierte en nada. La materia prima queda siempre en materia prima. Sin el talento de un operario, sin el talento de un trabajador, la plancha de melamine sigue siendo plancha de melamine. Pero viene el talento y lo transforma en un mueble. Pero va a necesitar también de tecnología, de equipos, de maquinaria para que yo pueda desarrollar ese trabajo. Por lo tanto,
Estamos hablando de un costo de conversión. Por eso le dicen convertir algo, convertir algo. ¿Ok? Costo de transformar algo como tal. Bueno, eso lo vamos a hacer más en costos, ¿eh? Pero volvamos a esto de suministros. Muy bien. Entonces, cuando hablamos, perdón, envase de embalaje. Cuando hablamos de envase de embalaje, estamos hablando entonces que es aquel inventario que la empresa lo compra o lo fabrica también o lo produce, ¿ok? O lo produce, ¿no? Para, para obviamente el proceso mismo de comercialización, ¿ok? Para la comercialización. Entonces, acá viene un concepto que quiero que quede claro, ¿ok? Repito, y voy a ser reiterativo en esto, por favor. Cuando hablamos nosotros de empresas, la empresa comercial va a tener como actividad principal comercializar. Así lo voy a poner, ¿ah? En verbo. Comercializar. ¿Ok? Y las empresas industriales no solamente van a comercializar, voy a ponerlo acá, sino van a producir. ¿No me acuerdo acá? Entonces, queda claro esto. ¿Ok? Queda claro esto. Siempre, esto lo tengan por sentido común, lo debemos manejar bien. ¿Ok? Las empresas solamente van a comercializar. Las empresas industriales no solamente comercializan, sino producen. Primero producen y luego lo comercializan o lo venden. Los productos en proceso, que es otro inventario, otra existencia, lo digo así, es un inventario transitorio. ¿Cómo es eso, profe? Que es un inventario que a una fecha determinada existe como tal, ¿no? Sin que haya terminado el proceso de producción. Es decir, es un inventario que a una fecha determinada, ¿ok? No se concluyó con el proceso de producción o fabricación. En otras palabras, lo pongo así. Voy más abajito por acá. Acá lo voy a poner. En otras palabras, fíjense acá. Para que un producto terminado sea como tal, va por un proceso de producción, ¿no? Proceso de producción. ¿Y cómo llego yo acá? Pues cuando esto llega al 100%, como dije. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿qué pasa si a una fecha determinada, qué pasa si a una fecha determinada, ¿ok? No se llega al 100%, sino se llega al 80%. Entonces yo no podré considerar todavía un producto terminado, sino será un producto en proceso. Pero, ¿cómo yo puedo identificar un producto en proceso? De la siguiente forma. Pongan atención. Por ejemplo, al 31 de enero, ¿no? De este año, ¿qué sucede? Todos los meses, al finalizar cada mes, las empresas, mayormente las empresas grandes, formulan sus estados financieros, ¿no? Estados financieros en forma mensual. ¿Estamos de acuerdo? Mensual. Sus balances o su estado de situación financiera, sus estados de resultados, sus estados de cambios en el patrimonio y su estado de flujo, los cuatro estados. ¿Ok? Entonces, yo puedo poner acá 28 de febrero, 31 de marzo, etcétera, etcétera, etcétera. Ok. Llega el día 31 de enero. ¿Ok? ¿Qué hace el contador? Contabilidad se encarga obviamente de saber qué es lo que tenemos al 31 de enero. Y volvemos al concepto. ¿Qué activos tenemos a la fecha? ¿No? ¿Qué bienes, valores y derechos tenemos al 31 de enero, a la fecha de hoy? Porque hoy día, hasta hoy día, vamos a tomar en cuenta toda la data para formular nuestros estados financieros. De tal manera que el balance general o estado de situación financiera va a salir estado de situación financiera al 31 de enero. Entonces, ¿qué pasa si al 31 de enero, qué hace el contador? El contador dice, oye, un momento,
al 31 de enero tenemos producción en proceso. ¿Qué significa esto? Tenemos un lote que se ha quedado sin terminar al 31 de enero. Bueno, si se tiene, sí, ok. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que tenemos que valorar esos productos en proceso. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, vamos a hacerlo así, para que quede un enlace lógico acá. No encuentro la flecha. Ah, bueno, puede ser esta, creo. Puede ser esta. Vamos a ver, listo. Esta es la lógica. ¿Tenemos productos en proceso? Sí, tenemos productos en proceso. Muy bien. Entonces, el siguiente paso tiene que ser valorar esos productos en proceso. Porque al 31 de enero, no se concluyó. Por eso nace el término productos en proceso. No es que yo fabrique productos en proceso, yo fabrico algo que lo voy a terminar. No es que yo compre productos, no se compra productos en proceso. Es aquella producción que no concluyó su fabricación a una fecha determinada. ¿Me dejo entender? Si yo tengo que formular mis informes, o sea, mis estados financieros al 31 de diciembre, y veo que al 31 de diciembre, obviamente, tenemos productos en proceso, entonces el siguiente paso que yo tengo es valorar los productos en procesos, valorar esos productos en proceso. ¿Cómo hago? Es lógica, simple, básico. En facilito se lo pongo. Y dice así. Producto terminado. Primero tenemos que poner los tres elementos del costo de producción. ¿Cuáles son? Materia prima o materiales directos. ¿Ok? El siguiente elemento, mano de obra directa. Y el tercer elemento, costos indirectos de fabricación. Recuerden que para que sea producto terminado tiene que ser un 100%. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Supongamos que yo fabrico mesas. Y la mesa obviamente ingresa acá. Creo que por acá tenemos acá. Vamos a hacer el ejemplo. Por acá debemos tener el ejemplo que estábamos viendo. Las cantidades. Acá está. Voy a copiarlo acá. Copiar acá. Vamos a ponerlo acá mejor. Ya me perdí. Ya, ok. Listo. Ya, listo. Entonces esto lo borro mejor. Ok. Supongamos, entendiéndose que para que sea un producto terminado, perfecto. Entonces, supongamos que yo le pongo acá 200. ¿No? 200 es el costo, miren lo que va a decir, unitario de un producto terminado. O sea, una mesa. Son 200 soles en materia prima o material directo. ¿Ok? Seguimos. Supongamos que mano de obra sea 100 soles y suponga 150, vamos a ponerle acá mejor. Y costos indirectos que sean 100 soles. Total, obviamente, el costo unitario de un producto terminado es 450 soles. Muy bien. ¿Qué pasa si al día 31, ok, al 31, vamos a hacerlo así un rato, chicos. Ponerlo por acá. Ahora sí. ¿Qué pasa si al día 31 de enero, ok, me han dicho que hay un lote que no se ha concluido? No se ha concluido. Que entonces en el informe que hace el gerente de producción o el encargado de producción me dice a mí, oye, tenemos 10 mesas que han quedado en producción al 31 de enero, que no se ha concluido con la fabricación, que está en proceso. ¿Ok? Muy bien. En el informe menciona lo siguiente. Las 10 mesas, las 10 mesas han terminado en el mismo nivel de producción, o sea, a un porcentaje de avance. En esas 10 mesas se ha aplicado ya a cada una de ellas el 100%. ¿Ok? El 100% de la materia prima. Muy bien. Pero en la mano de obra directa se ha aplicado un 80%. Y de los costos indirectos de fabricación se aplicó un 70%.
al 31 de enero. La pregunta que puede surgir, profesor, ¿cómo sé yo eso? Porque el jefe de producción le va a indicar a contabilidad, ¿no? ¿Qué grado de avance de fabricación tienen esas 10 mesas? ¿Ok? Y le va a dar un informe. Esas 10 mesas tienen un grado de avance de producción, ¿no? De 100% ya en materia prima, de un 80% de mano de obra y un 100%, y un 70% de costos indirectos de fabricación. Entonces no se puede considerar pues un producto terminado. Entonces nace el término productos en proceso como tal. Entonces yo voy a poner el costo unitario, ¿ok? De un producto en proceso. Se entiende todo al 31 de, ¿ok? Al 31 de enero. Vamos a ponerlo acá, vamos a hacerlo así, ¿les parece acá? Vamos a poner acá porcentaje de avance. ¿Ok? Listo, chévere. Listo. Entonces, cuando yo digo un producto en proceso, ahora es matemática simple. Oye, el 100% de 200, pues sigue siendo 200, ¿ok? El 80% de 150, ¿ok? Es 120, ¿no? Y el 70% de 100 es 70 soles. Por lo tanto, el costo unitario, ¿ok? El costo unitario de un producto en proceso, vamos a ponerlo así, en este caso es ¿cuánto? 390 soles como tal. ¿Ok? 390 soles. Entonces, cada mesa al 31 de enero, cada mesa que es considerado un producto en proceso todavía tendrá un costo unitario de 390 soles, porque ahí surgió la existencia, o sea, ahí surgió el motivo de que exista esta cuenta, productos en proceso, producción en proceso, porque a una fecha determinada de cierre contable, que normalmente es cada fin de mes, ¿ok? Tengo que identificar con un nombre aquella producción que ha quedado sin terminar y lo tengo que valorar. ¿Por qué lo tengo que valorar? Porque ahí tengo yo recursos, ahí tengo materia prima. En estos 200 soles, en esta de acá, en estos 390, hay materia prima, hay trabajo que se ha empleado hasta un 80% todavía y hay costos indirectos de fabricación que se han aplicado hasta un 70%. O sea, le tengo que dar un valor, tengo que valorar, costearle, dice. Para eso es importante esto de acá, chicos. Esto de acá es importante. Porque sin eso no puedes hacer nada de esto. ¿Esto quién te lo da? Pues obviamente la área de producción. Entonces, por lo tanto, cuando uno habla de productos en proceso, son aquellos inventarios, ¿ok? Son aquella, o es aquella, es un inventario, todos son inventarios. Es aquella producción que no ha concluido, ¿no? Su producción a una fecha determinada. No es porque se va a quedar siempre en ese estado, ¿ok? Es porque a una fecha. Porque ¿qué pasa? ¿Qué pasa, obviamente, el 1 de febrero? Esto que ha quedado en proceso continúa y concluye. Ya para el 1 de febrero, estas 10 mesas, cada una a 390 soles, ya llegarán al punto de 450 soles porque ya se aplicó el 20% restante en la mano de obra que faltaba y el 30% restante de los costos indirectos de fabricación que faltaba. Ya para el 1 de febrero, todo esto será obviamente un producto terminado como tal. Pero mientras tanto, y dejará de existir productos en proceso, obviamente, porque ya no existiría productos en proceso. Contablemente, en la dinámica contable, es decir, deja de ser esto o sale esto e ingresa productos terminados. Esa es la lógica. En otras palabras, en un sentido más, más coloquial, muere esto y nace esto. ¿Listo? ¿No? Entonces, ese es el concepto que se puede entender como producto o producción en proceso. ¿Hasta acá alguna pregunta? Muy bien, chicos, continuamos.
otra cuenta que son los subproductos o desechos. Esto es interesante. Interesante, ¿por qué? Porque en una empresa que fabrica, porque este es un inventario típico de una empresa que fabrica, porque siempre va a quedar algún tipo de mermas o algo por el estilo, ¿no? Eso, ese tipo de desechos, las empresas también lo pueden comercializar. Se puede notar en la industria maderera, en la industria metalúrgica, por ejemplo. En ambos casos, la viruta de madera o la viruta de metal, es un desecho, ¿no? Que estas empresas que fabrican muebles o maquinarias o equipos de metalurgia, lo comercializan también a otras empresas que se encargan, obviamente, de utilizar eso para la producción X, ¿no? De otras cosas. Entonces, por eso es un inventario. Ahora, eh, los subproductos es, es el resultado de tener un producto secundario, ¿no? O es un producto secundario de la producción de un producto principal. Por ejemplo, las empresas de gaseosa. Y bueno, la gaseosa está compuesto por agua, ¿estamos de acuerdo? ¿Ok? Coca-Cola está compuesto por agua y otros insumos más, ¿no? Pero eso no quita que Coca-Cola, bajo otra marca, venda también, obviamente, o fabrique también aguas, agua de gas, agua sin gas, etcétera, etcétera. Igual sucede también con las empresas peruanas, las empresas que venden Biscola, por ejemplo, y ellos venden también, ¿cómo se llama la marca de Biscola que vende, bueno, de la empresa de Ñaños, que vende agua? Cielo, ¿no? Cielo, sí, agua cielo, ¿no? Creo que sí, por ejemplo, ¿no? Entonces, siempre va a surgir. Entonces, en algunas industrias, siempre va a haber un producto principal. Ahora, ha habido situaciones en las cuales ese producto, ese subproducto inclusive ha podido superar expectativas, ¿no? En algunos casos ha podido superar expectativas, inclusive casos excepcionales donde ha superado el mismo producto principal, ¿no? Ha habido casos extraordinarios. Uno de ellos creo que son los POSI de 3M, ¿no? Que los POSI de 3M han surgido porque obviamente a alguien se le ocurrió en la oficina de esta empresa dejar un recado, ¿no? Lo que y alguien se le prendió el foquito y listo. Y ahora debe ser el producto que se consume más en el mundo. Ahorita en este momento lo están consumiendo, por ejemplo, millones de personas, ¿no? Entonces, su producto es un inventario, obviamente que surge el proceso de producción como una producción alterna, secundaria, y que la empresa lo puede comercializar. Y los desechos, obviamente también, son mermas, son excedentes que quedan y que ya no se utilizan en la producción y que la empresa los puede comercializar para otro tipo de empresas, para otro tipo de propósitos. No hay problema. Yo, por ejemplo, veo bastante en las telas. Ustedes han visto esos trapos industriales, esos trapos que son hechos a base de retazos de polos de algodón, ¿no? Y que uno cuando va a una ferretería ve unos trapos gruesos y ve que son distintas retazos de tela de algodón de polos, de camisetas, que son surcidos y forman un trapo, un trapeador, vamos a llamarlo así, bien grueso. Bueno, son hechos obviamente con desechos, ¿no? Ahora, tengan en cuenta, lo que para una empresa es un desecho, para la empresa que compra esos desechos puede ser su materia prima, ¿no? O también podría ser su mercadería. Yo puedo comprar, obviamente, me voy a Top y Top y digo, ¿sabes qué? Véndeme todos los desechos que tengas tú. Y yo los vendo, los comercializo a otras empresas que se encargan de fabricar de, de productos que hay que esos trapeadores, por ejemplo. Yo no he fabricado nada, yo he comprado y lo he vendido. Punto. Yo no he transformado nada. Para mí es mercadería. Para quien me compra eso y quiere fabricar esos trapeadores, será la materia prima. Y él lo va a transformar en trapeador, pues, obviamente, ¿no? Como tal. Entonces, todo está en situar cuál es tu ubicación dentro de esta cadena, ¿no? ¿Cómo es tu ubicación? Repito, lo que para nosotros, lo que para esta empresa, pues para una empresa puede ser un desecho, para otra empresa que compra esos desechos es su mercadería o puede ser su materia prima, si es que va a fabricar algo
con ello, etcétera, etcétera. Muy bien. Entonces, hemos ya visto los principales inventarios, creo que son casi todos, ¿ok? Que conforman justamente las existencias y que conforman los bienes materiales como tal. Ahora, yo ahorita estoy dando una inducción de lo que representa. Luego, la contabilidad, esto lo va a clasificar obviamente dentro de un tipo llamado de activo. El activo se puede clasificar de varias formas. Un activo, obviamente, por la naturaleza del activo, ¿ok? Otro activo, obviamente, es por el tiempo, que es un activo corriente, activo no corriente, pero primero yo quiero que ustedes comprendan. Si esto no lo entienden, olvídense, lo demás no tiene sentido. Hay que entender primero qué es un activo. Un activo para su naturaleza, para todo tipo, son bienes y valores y derechos. Muy bien, ya hemos visto los bienes materiales. Primero hemos visto los bienes de existencia, ¿no? Ya hemos visto qué se representan los inventarios y existencias. Ahora, el otro tipo de bienes materiales son todo lo que representa inmueble, maquinaria y equipo. Voy a irme por acá. Cuando yo veo acá inmueble, maquinaria y equipo, ¿ok? Primero que este tipo de activo, la empresa puede adquirirlo como puede fabricarlo. Pero ¿cuál es el propósito a diferencia de los inventarios? Que la empresa lo adquiere o lo fabrica también, ¿ah? ¿No? Para su explotación o uso. ¿Ok? Es decir, yo compro una maquinaria, y esa maquinaria la voy a adquirir para mi empresa, porque esa maquinaria me va a servir a mí para que yo pueda fabricar polos, por ejemplo. Yo puedo construir, ¿no? Una planta embotelladora, por ejemplo, porque yo quiero vender refrescos. Estoy construyendo, estoy fabricando, estoy construyendo. Hay empresas que fabrican su propia maquinaria porque es una fábrica muy personalizada. Entonces, claro, lo más común es que la empresa adquiera, pero yo estoy dando un concepto, obviamente, que sea la vida real. O sea, tú, las maquinarias, hay empresas que compran, la gran mayoría compra, adquiere, pero también hay algunas empresas que fabrican. ¿Por qué? Porque es una necesidad especial que se tiene para poder desarrollar una actividad económica, ¿no? Un tipo de equipo o maquinaria. Las empresas mineras, por ejemplo, mandan a hacer maquinarias específicamente para unas necesidades específicas, ¿no? Entonces se tiene que fabricar ese tipo de maquinaria. Pero en fin, el punto no es ese. Un momentito, por favor. Un momentito. Aló. Bien, seguimos, chicos. Disculpen la interrupción, pero era una llamada que requería atender. Muy bien. ¿Me están escuchando? Active el micro. ¿Me confirman, por favor? Sí, profesor. Sí, listo. Ahora, cuando hablamos de inmueble, maquinaria y equipo, o plantas, propiedad de equipo, estamos hablando de aquellos activos que la empresa lo adquiere o lo fabrica para su explotación, para su uso. ¿Ok? ¿Qué diferencia encuentras tú entre maquinaria y equipo, voy a poner acá, ¿ok? Y los inventarios, ¿ok? Primero que la maquinaria y equipo, inmuebles, maquinaria y equipo, en términos de plantas, propiedad de equipo, no importa, se desgasta. O sea, ¿qué cosa? Se deprecia. ¿Ok? Esa es una característica. Profe, ¿qué es depreciar? Se gasta. Toda maquinaria que
con el uso explotación se va gastando, se va depreciando. ¿Qué es depreciar? Es el desgaste de un equipo, de una maquinaria. Esta parte, ¿está claro? ¿Sí? Entonces, una característica. Y los inventarios no. Los inventarios en sí no se deprecian, se desvalorizan como tal. Entonces uno ya va viendo, ¿no? Ya va entendiendo las diferencias. Los inventarios, obviamente, uno los compra finalmente para consumirlos o para comercializarlos, básicamente. En cambio, los que es inmueble, maquinaria, equipo, que es el otro tipo de bien, la empresa lo adquiere o lo fabrica para usarlo, para explotarlo. Me dejo entender, una maquinaria, un equipo, etcétera, etcétera. Un inmueble, un terreno, una infraestructura, etcétera, etcétera, como tal. ¿Ok? Entonces, Eh, claro está que otra diferencia es que obviamente los inmuebles, maquinaria y equipo, obviamente tienen un mayor vida útil, obviamente, ¿ok? Porque uno compra una máquina no es para que te dure un mes, 2 meses, es para que te dure por lo menos 3, 4, 5, 6, o 7 o 10 años quizás, ¿ok? Entonces, uno no, en cambio, los inventarios tú no vas a comprar inventarios para 5 años en la vida. Obviamente, si te va a malograr la materia, no. Tú compras algo para el periodo, para el presente periodo mensual, para el bimestre, para el trimestre. Es más, nadie va a comprar mercadería para atenderlo todo un año en la vida, ¿no? Entonces, ¿son activos? Sí. ¿Son bienes materiales? Sí. Pero se han dado cuenta que tienen diversos propósitos. ¿Ok? No son iguales los propósitos de lo que representa inmueble, máquina, equipo y lo que representa inventarios. Contablemente, eh, contablemente esto se va a expresar en lo que llaman algunos activo corriente y activo no corriente, pero todavía no quiero entrar en eso. Primero quiero que ustedes puedan, lógicamente, vincular el concepto de lo que representa inmuebles, maquinaria, equipos o plantas, propiedades y equipos. ¿Ok? Recuerden bien, es un activo que la empresa lo adquiere o también puede fabricarlo para su explotación o uso, ¿no? En las actividades propias de la empresa, como tal. Indistintamente si es para uso en producción o si es para uso, obviamente, en las actividades administrativas o de ventas. Eso no implica mayor diferencia, ¿no? Cuando uno lo adquiere. El propósito de uso ya la empresa lo determinará, obviamente. ¿Ok? Las maquinarias, la depreciación, obviamente, para efectos de los costos, sí, obviamente va a tener que ser clasificado, ¿no? Pero eso ya es un tema de costo. Pero ahora solamente quiero explicarles a ustedes, quiero mencionarles a ustedes que el otro tipo de material, perdón, otro tipo de bienes materiales son lo que representan los inmuebles, las maquinarias y los equipos. Entonces, volvemos acá al concepto. Bienes materiales, los que son inventarios o también llamados existencias, y los bienes, lo que son considerados también materiales, los inmuebles, maquinaria, equipo y las plantas, propiedades y equipo. ¿Ok? Entramos ahora a los bienes inmateriales. Bueno, lo inmaterial no se toca, ¿no? Pero es un activo, es un bien, ¿no? Es un bien. Entonces, ¿a qué llamamos bienes inmateriales? Primero, cuando uno habla de activo, es algo que te genera un beneficio. Porque los activos generan beneficios. Esa característica que tienen los activos. Generan beneficios. Y claro, estos inventarios me van a generar beneficios a mí. Porque si yo compro mercadería y lo vendo, me genera una ganancia. Igual cuando yo venda mis productos terminados. Y los suministros diversos y envases van a ser necesarios que yo los compre y los utilice porque me van a generar un producto terminado y lo voy a vender. Me va a generar beneficios. ¿Ok? Igual la maquinaria. Yo compro maquinaria porque me va a generar beneficios como tal. Los bienes inmateriales también yo los compro porque me va a generar también beneficios, pero a diferencia de los bienes de los inventarios y lo que representa inmueble, maquinaria y equipo, esto no se toca, pues, pero es un activo. ¿Ok? ¿Qué puede ser? Ah, eso se le llama intangibles. ¿Ok? Cuando uno habla de intangibles, está hablando de diversos tipos de activos, ¿ok? Que, que van a generar beneficios a la empresa, dependiendo de la naturaleza también del negocio, del tipo de empresa, negocio. Los derechos de autor,
las marcas, las patentes, etcétera, etcétera, ¿ok? Son intangibles. La empresa los adquiere, ¿no? Y va a generarle beneficios a la empresa, ¿ok? Entonces, estos son activos, obviamente activos que los va a emplear por más de un año, obviamente. Estamos hablando de lo que es un activo de varios años, al igual que lo que es inmueble, maquinaria y equipo, o plantas, propiedades y equipo, ¿no? A diferencia de los inventarios, no. Los inventarios obviamente tienen un propósito de existencia en el corto plazo. En cambio, lo que es inmueble, maquinaria, equipo y los intangibles, ¿ok? Esos tienen un propósito, un horizonte mayor de tiempo, ¿ok? Poco a poco vamos a ir viendo más adelante. Por ahora, entonces ya terminamos con la parte, con el primer elemento, que son los bienes, ¿ok? Listo. Vamos a los valores. Voy a copiar esta parte para continuar en la otra carpeta, ¿ok? Listo. Vamos con los valores. Ok. En términos generales, ¿a qué consideramos valores como activos? O sea, ¿por qué los valores son activos? Bueno, o cómo están representados los valores. Los valores están representados en lo que es dinero. Bajo cualquier modalidad. Ojo, bajo cualquier modalidad del dinero. ¿Eh? Puede ser en efectivo, puede ser en bancos o instituciones financieras. En términos generales, esto es lo que es plata. Lo tengas tú en el banco, lo tengas tú en efectivo. Esos son los valores. ¿Qué más? ¿Qué más representa valores? ¿Qué más representa valores en sí? Los bonos. ¿Qué son los bonos? Son títulos que representan dinero. Certificados bancarios, por ejemplo, ¿no? Pueden ser también las acciones que has comprado en la bolsa de valores. Le llaman instrumento patrimonial. ¿Por qué? Porque las acciones forman parte de un patrimonio. Eso lo vamos a hacer después. ¿Ok? Entonces, ¿esto es un activo? Claro que es un activo, como tal. Por lo tanto, los activos son todos los bienes, ya hemos dicho que son los bienes, materiales e inmateriales, los valores, que está representado por todo lo que tenemos acá, y más cosas que representan valores, que es obviamente, los valores en sí también, ¿qué característica tienen? Que se puede también tomar como un medio de pago. Dinero es medio de pago. Transferencia bancaria es un medio de pago. ¿Ok? Certificados bancarios, si es de plata, es medio de pago. Tú puedes usar eso como medio de pago. Tus acciones las vendes y tienes platita ya. Es un activo disponible en ese sentido. Los bonos también, si quieres, los vendes. ¿Ok? Activos son todos los bienes, valores y derechos como tal. Ya son los valores. Y los derechos, ¿ok? Los derechos como tal. Antes que me olvide. Eh, Miren, el dinero acá, esto que estoy marcando, pintando con verde, tiene un propósito de tiempo. ¿Qué significa propósito de tiempo? Si acá hemos visto nosotros que los inventarios tienen un propósito de tiempo que es un corto plazo, acá hemos visto que el inmueble, máquina de equipo o planta de equipo tiene un propósito de tiempo a largo plazo, porque la empresa compra maquinaria no para que te dure un año, para que te dure varios años. Entonces, largo tiempo. ¿Ok? Le llaman a eso activo no corriente. Cuando es en el corto plazo, le llaman corriente. Y cuando es en el largo plazo, le llaman activo no corriente. ¿Ok? Los bienes inmateriales, los intangibles, igual, ¿ok? A largo plazo. O sea, la temporalidad, ¿no? Es una de las cosas que va a clasificar también a los distintos tipos de activos, ¿no? Los contables llaman ya lo que es, lo pongo acá, vamos a ver acá, lo que es corto plazo, ¿ok? O también llamado circulante, o también llamado corriente. ¿Qué cosa, profe? El activo. ¿Qué característica tiene todo esto? Que es obviamente, o lo pongo así, en el presente año. O sea, en prácticamente un año, pues, ¿no?
nada más. ¿Ok? Pero también tenemos lo que es también, ¿ok? Llamado así, un activo no corriente. ¿Ok? Le llaman también no circulante. Y muy poco llamado a largo plazo. No, sí, no se emplea, pero lo pongo todo. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa esto? Pues estamos hablando de aquellos activos que tienen una temporalidad, ¿ok? De más de un año. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo en esto? Entonces, la temporalidad que tienen los valores va a depender. El dinero es algo a corto plazo, como tal. ¿Ok? Los bonos es, obviamente, por el plazo de los bonos, es algo que va a demandar más de un año, ¿no? Llamémosle un activo. La pregunta que por eso llega acá, profe, ¿cuál le llama más? O sea, ¿cuál se utiliza más? ¿Cuál se utiliza más? Los contadores utilizan más ese. Si quieren llamar al activo corriente, es la del que se emplea más, y no corriente. Si quiero identificar un tipo de activo, obviamente por su temporalidad. ¿Ok? La parte financiera, el enfoque financiero, se maneja como el término que se emplea en ello es circulante, ¿no? Activo circulante. O el activo no circulante también. Pero los contables emplean más la parte corriente, el término corriente y no corriente. Voy a poner otro color. ¿Ok? Ese es el empleo que se emplea más. Por eso cuando ustedes vean ya en el curso los estados financieros, sobre todo el estado de situación financiera o balance, van a ver el término activo, activo corriente, más abajito activo no corriente, como tal. ¿Cómo es esto? La estructura es esta más o menos, ¿no? Estado de situación financiera. ¿Ok? Miren lo que estoy colocando, ¿ah? Estado de situación financiera, que algunos países todavía le llaman balance general. Ojo, acá el activo, y el activo lo va a clasificar acá en activo corriente, ¿ok? Activo corriente y activo no corriente. ¿Ok? Entonces, ¿qué estoy haciendo yo acá? Lo que estoy haciendo, chicos, acá es que, en otras palabras, estoy diciendo, ¿sabes qué? El activo de mi empresa, voy a poner acá, supongamos, 31 de diciembre, una fecha entonces, ¿no? De 2024. Listo, ahora sí con propiedad. Lo que estoy diciendo yo acá, en este estado financiero, voy a ponerlo así, estoy diciendo, ¿sabes qué? Mi estado de situación financiera el 31 de diciembre comprende lo siguiente. Mi activo está compuesto por activo corriente y pongo acá todas las cuentas del activo corriente. Mi activo no corriente y pongo igual acá. ¿Me dejo entender? Entonces, por eso esta clasificación los contables lo hacen. Pero para que tú puedas saber qué es activo corriente, o sea, primero tienes que conceptualizar, obviamente, qué son los bienes, qué son los valores y qué son los derechos, como tal. Muy bien, ya hemos visto qué son los bienes, qué son los valores. Ahora vamos a ver qué son los derechos. Lo defino en corto, lo defino solamente en facilito. ¿A qué se llama derecho? Escuchen, ¿ah? Todo lo que tiene una empresa por cobrar a una fecha determinada. O sea que, profesor, si yo tengo una factura por cobrar, ¿eso es un derecho? Pues claro. Si tú tienes una cuenta por cobrar al accionista porque le prestaste plata, la empresa le prestó plata al accionista, al socio o a los directivos,
igual es un derecho que tiene la empresa por cobrar. ¿Ok? Entonces, podemos hablar cualquier sea la naturaleza del derecho que tiene la empresa de cobro. Porque una empresa, escuchen bien, ¿ah? Una empresa vende al crédito. Y cuando vende al crédito, ¿qué es lo que nace? Pues nace un cobro, porque estás vendiendo al crédito. Cuando tú vendes al crédito, ¿qué recibes? No recibes dinero. Recibes obviamente el compromiso que tu cliente te va a pagar, pero no recibes dinero. ¿Y dónde se plasma eso? ¿En qué se plasma eso? Pues se plasma eso en la factura, porque tú le emites una factura a tu cliente. ¿Ok? Una factura. Ahora, tengan en cuenta, desde el punto de vista financiero, miren, acomoda, desde el punto de vista financiero, tú estás invirtiendo en tu cliente. ¿Y por qué estás invirtiendo en tu cliente? Y claro, porque tú le has dado mercadería y él no te ha dado nada. Lo único que te ha hecho es una promesa que te va a pagar a los 30 días, ¿no? Entonces estás invirtiendo y la inversión es un riesgo, ¿ok? Entonces, ¿por qué le has dado crédito? ¿Por qué le has dado mercadería al crédito? Y porque yo he analizado muy bien su información contable, porque le he solicitado, antes que yo le dé un crédito, tengo que evaluar a esta persona, porque soy usuario también de la contabilidad. Le pido los estados financieros y puedo ver si esta empresa es sujeto a crédito o no. ¿Ok? Pero en términos financieros estás invirtiendo, ojo, es algo muy peculiar. Pero en fin, eh, entonces mientras esa venta al crédito, supongamos que sea a 30 días, ¿ok? Entonces, en ese lapso de tiempo, este activo obviamente será un derecho. Y cuando llegue el día 30, cobras la factura, deja de ser derecho y se convierte en valores, se convierte en efectivo, o en dinero, ¿ok? Pero yo quiero entender algo. Si yo digo a una fecha determinada, por eso mencionaba la importancia de esta expresión literal, es decir, a una fecha determinada, ¿ok? Pues a una fecha determinada yo puedo tener, escuchen, ¿ah? Yo puedo tener mi activo corriente, puedo tener efectivo, supongamos, puedo tener 10.000 soles, puedo tener acá en bancos, puedo tener, qué sé yo, 30.000 soles, me dejo entender, y puedo tener acá facturas por cobrar, ¿ok? Puedo tener facturas por cobrar, supongamos, y supongamos que tenga facturas por cobrar 5.000 soles. O sea, ¿cómo leo esto yo? Que en mi balance llamado Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2024, ¿no? Yo he terminado el año al 31 de diciembre con efectivos por 10.000 soles, en bancos tengo 30.000 soles y facturas por cobrar tengo 5.000 soles. Este es mi activo corriente. ¿Estamos de acuerdo? Este es mi activo corriente. Y mi activo no corriente, pues tengo yo plantas, propiedades, equipo, supongamos, tengo yo por 80.000 soles. ¿Ok? Tengo yo por 80.000 soles como tal. Entonces, ¿qué tengo acá? Ah, perdón, vamos a poner algo más acá para hacerlo más interesante. Inserto acá. Y tengo yo, supongamos, en mercadería, es una empresa comercial, supongamos. Yo tengo acá 12.000 soles. ¿Ok? Entonces, ¿cómo digo yo? Oye, al 31 de diciembre del 2024, la empresa tiene un activo. Un activo que vamos a aplicarlo acá completito, vamos a hacerlo. Un activo corriente por 57.000 y para un activo corriente, diría yo. Acá se me fue. Voy a pasar acá. Vamos a poner acá. Insertamos acá. Acá lo borro acá. Listo. Vamos a poner acá. Listo. Ok. Puedo poner acá. Tengo un activo corriente. Pongo acá. Total activo. Pongo acá. Total activo corriente. Corriente. Ok.
Pongo acá de cuánto, de 57.000. Muy bien, este es mi activo corriente. Y tengo como activo no corriente, voy a ponerlo acá, supongamos nada más activo no corriente, ¿de cuánto? De 80.000. Pongo acá abajo, no tengo más. 80.000. Entonces, mi total activo va a ser, pongo acá, pongo la línea sumatoria acá, línea sumatoria, la línea totalizadora viene a ser la línea de doble línea. Pongo acá total activo, pues simple, ¿no? Será el total activo no corriente más el total activo corriente. ¿Cuánto es esto? 137.000. Este es mi total activo. Entonces, ¿cómo yo leo esto? Yo leo de la siguiente forma. Tengo mi estado de situación financiera el 31 de diciembre del 2024. Mi activo total es 137.000, de los cuales mi activo corriente tengo así: efectivo 10.000, bancos 30.000, facturas por cobrar 5.000, mercadería 12.000. Total activo corriente, como tal, 57.000. En el activo no corriente tengo plantas por equipos por 80.000. Total activo no corriente, 80.000. Total activo, 137.000. Ahora se están dando cuenta por qué es importante, ¿no? Primero, conceptualizar muy bien qué es un activo y cómo tú luego lo clasificas en base a la temporalidad también, como tal, y cómo yo lo presento en un estado financiero. No es cosa del otro mundo. Eso es un informe, ¿no? Un informe obviamente que me muestra a mí que a esta fecha determinada es lo que yo tengo acá como activo. Nada más. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos nosotros de derechos, es todo lo que la empresa tiene por cobrar una fecha determinada. Pues bien, esto que está acá, estas facturas por cobrar, ¿ok? Es un derecho. ¿Por qué? Porque es por cobrar. Es un activo que tengo yo pendiente de cobro a esta fecha. Se entiende que el día 2 de enero o el día, qué sé yo, que corresponde el cobro de eso, ya deja de existir facturas por cobrar y aumenta efectivo. O puede aumentar bancos también, si es que el pago ha sido vía bancos. La contabilidad, chicos, en gran medida es sentido común, ¿eh? El punto es cómo te lo explican, nada más. Si a ti te dicen, oye, el día, y si yo te digo, ¿cómo sería la situación financiera, supongamos, el día, qué sé yo, el día 31 de enero del 2025? Ah, bueno, la situación va a cambiar, pues, ¿no? Porque se entiende que esta factura por cobrar, supongamos que en enero no he hecho ninguna venta al crédito, todo lo he vendido al contado, esto ya no va a existir, porque se supone que en vez de enero lo he cobrado todo, ¿no? Entonces, a eso vamos con la parte contable, ¿no? Como tal. Es decir, que todo tiene a una fecha determinada. La presentación es una fecha determinada. Entonces, volviendo ahora sí, ¿qué es un activo? Son todos los bienes, valores y derechos que tiene una empresa a una fecha determinada. ¿Qué son los bienes? Los bienes son todo lo que corresponde a bienes materiales, ¿no? Y bienes inmateriales. Los bienes materiales son todos los inventarios o existencias, ¿no? Y también todo lo que es inmueble, maquinaria y equipo. ¿Qué son los inventarios o existencias? Son todos aquellos activos que la empresa lo compra o lo transforma o lo fabrica para luego comercializarlo, ¿no? O lo consume también. ¿Qué es dentro de los inventarios? ¿Ok? Son dos los principales inventarios que tienen como propósito su comercialización, sí, la mercadería y el producto terminado. Y en segundo término, los subproductos y desechos, como tal. ¿Ok? En cuanto a lo que es inmueble, maquinaria y equipo, o plantas propias de equipo, son aquellos activos que la empresa lo adquiere o lo fabrica también para su explotación o uso en las actividades, obviamente, de la empresa como tal. Una característica de los inmuebles, maquinaria y equipo es que se deprecia, se desgasta por el uso. ¿Ok? Una característica, obviamente, que tienen un mayor tiempo de vida útil, ¿no? De vida útil. ¿Ok? Y es acá donde uno dice, entonces inmueble, maquinaria y equipo es una cuenta con un horizonte de tiempo mayor que los inventarios. Pues sí, claro,
porque tú no vas a comprar inventarios para tener los 3 años. Tú no compras materia prima para tener los 3 años, no vas a comprar mercadería tampoco, ni suministros, ¿no? Para nada. Entonces ahí comienza a entenderse el propósito de la existencia, obviamente la temporalidad en el activo. ¿Ok? Cuando el activo es llamado corriente o a corto plazo o circulante, estamos hablando de un activo que comprende máximo durante el presente año. Si estamos hablando, obviamente, de un activo no corriente, no circulante o a largo plazo, que es muy poco, es poco ortodoxo que le llamen largo plazo, pero lo pongo, ¿ok? Estamos hablando de más de un año a más. Y pongo largo plazo porque acá estoy colocando corto plazo, porque alguien puede preguntar, profesor, si existe un activo a corto plazo, ¿existe también a largo plazo? Pues sí, bueno, si queremos llamarlo así, ¿no? ¿No? Pero el término más usado es para los contables el no corriente, para denominar a ese tipo de activos. ¿Ok? Entonces, ¿qué implica esto? Implica que cuando los contables hagan el balance o estado de situación financiera, el activo lo clasifiquen así. Una clasificación muy básica, ¿no? Este es el activo corriente como tal y este es el activo no corriente como tal. Ambos pertenecen obviamente al activo, es parte del activo, claro está. Pero acá ustedes pueden ver ya que el activo está siendo clasificado, ¿no? Como activo corriente y no corriente. El efectivo es un activo típico corriente porque es dinero que fluye. El dinero tiene que tener esa dinámica, no puede estar estático, no puede tener guardado mucho tiempo, ¿no? Igualmente los bancos, ¿no? Las facturas por cobrar, igual, la factura tú vendes al crédito a 30 días, por ahí quizás a 45, no más creo, ¿no? Y eso es algo que tiene que ser en el corto plazo, ¿no? Esa factura convertirse en dinero, ese derecho, que se exija en su momento, el momento del vencimiento y lo conviertas en dinero. Y la mercadería, que es un inventario que lo compras obviamente para comercializarlo en el corto plazo, como tal, ¿no? Y en el activo no corriente, las plantas propias de equipo que pueda tener la empresa, ¿no? Entonces, estamos hablando obviamente ya de lo que es la estructura misma del activo, ¿ok? Muy bien. Ahora, ojalá también tengamos un taller de finanzas. Ventas al crédito, miren, financieramente, ¿qué pasa si no te cancelan la factura? ¿No? ¿Qué pasa? Existe pues obviamente un problema, un problemón, porque se supone que tú a los 30 días, si esta venta la has hecho tú, supongamos el 15 de enero, para cobrar la factura 30 días, que sea el 15 o el 14 de febrero, ¿ok? Entonces, obviamente han pasado los 30 días y te das cuenta que no has cobrado. Llega el día 28 de febrero, todavía no has cobrado. Llega el día 20 de marzo y todavía no has cobrado. Entonces hay un problema financiero, porque tú ya contabas con esa cobranza. Entonces eso no te va a ayudar a que tú puedas planificar que tu flujo de caja, que es una herramienta poderosísima en la administración de la liquidez, se vea alterada, porque tú ya habías establecido que para el mes de febrero, ¿ya? Ese dinero ya ingresaba, ¿ok? Ese dinero ya ingresaba, esa cobranza ya se tenía. Entonces tú se supone que ya ingresaba y se supone que tú ya contabas con ese dinero para poder, obviamente, aplicar a distintas compras o pagos o gastos. ¿Se dan cuenta ahora ustedes? Porque es importante la planificación, ¿ok? La pregunta es, y con esto termino la parte financiera, no quiero extenderme más. Cuando tú otorgas un crédito, chicos, estás otorgando confianza. Cuando tú vendes al crédito, estás otorgando confianza. Una venta al crédito es confianza, ¿no? Pero tiene que ser una confianza bien medida, pues. ¿Qué significa una confianza bien medida? Un ratito. Bien estudiada. Es decir, tú cuando prestas dinero, a quien le prestas dinero, ¿qué haces? ¿No? Tú le preguntas, oye, ¿cuándo me devuelves? Ah, te devuelvo en 2 meses, pues. Una parte del siguiente mes y el segundo mes. Pero, ¿cómo puedo asegurarme que tú me devuelves? ¿Tú trabajas? No, mira, estoy buscando trabajo, que por aquí. Entonces, la posibilidad que tú tienes de recuperar ese dinero disminuye. Entonces tú dices, ¿sabes qué, papá?
no te voy a prestar. Mi hermano, no te puedo prestar porque no tienes trabajo. ¿Y cómo me vas a pagar? Yo no sé cuándo vas a conseguir trabajo. Lo mismo hacen los bancos, ¿no? Te piden informes contables, te dicen cómo está tu situación, tu liquidez, cómo está estructurado también tu activo. Ellos lo analizan y lo comparan obviamente con el pasivo, que ahora lo vamos a ver, y lo comparan también con el patrimonio, y lo comparan también con otro estado llamado estado de resultados, y así. Y ellos sacan su análisis y te dicen si tú eres sujeto de crédito. Pero volvamos acá. Si tú quieres vender al crédito, tienes que estudiar igualmente a tu cliente a quien le vas a otorgar crédito comercial, porque si no te vas al diablo. Si tú quieres vender nada, tienes que pedir información para que tú otorgues crédito comercial, porque si no te paga y pasa el tiempo, como podemos vemos acá, entonces ya es un dinero perdido. Ahí se da tu capital también, ¿ok? Por eso es importante en el aspecto financiero, cuando tú otorgas un crédito, ¿ok? Tienes que estudiar bien, tiene que haber un protocolo, obviamente, de estudio, ¿no? Para cada cliente que quiere comprarte a ti al crédito, ¿no? Exacto. Entonces, porque si eso falla, si esto falla, entonces tu planeamiento que haces para los próximos meses en cuanto a lo que es la liquidez, el dinero, liquidez, entonces ahí vas a encontrar obviamente una falla. Totalmente. Y no vas a tener liquidez disponible para seguir comprando inventarios o lo que corresponde. Para cumplir tus obligaciones operativas, por ejemplo. No tienes. Muy bien. Y cuando hablamos de obligaciones, chicos, estamos hablando del pasivo. ¿Ok? Y hemos visto qué es el activo. Vamos a ver a qué es el pasivo. Pasivo es más facilito, no se complica la vida. Pero ¿qué definamos pasivo? ¿Ok? Son todas las deudas, o también llamado obligaciones, o también llamado deberes, vamos a ver todavía, que tiene una empresa, ¿a qué? A una fecha determinada. ¿Ok? Listo. Ojo, este es interesante, porque acá te lo dice en blanco y negro, ¿no? Que sus pasivos son todas las deudas que tiene la empresa a una fecha determinada. En otras palabras, todo esto se define en esta expresión, ¿ok? Todas las cuentas por pagar. Por pagar a una fecha, ¿no? ¿Se entiende? Siempre una fecha, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de esto, estamos hablando obviamente de todas las acreencias. La clase pasada hicimos una pequeña clasificación de las acreencias, ¿no? Tus acreedores, ¿ok? Tus acreedores, cuando hablan tus acreedores, dicen, oye, ¿por qué te llaman tanto? Son tus acreedores, o sea, a quienes tú les debes algo, ¿ok? Ahora, deber no es malo. Lo malo es que no pagues, ¿no? Es eso. O sea, uno dice, profesor, ¿una empresa puede existir sin deudas? No, pues. O sea, a ver, lo explico así. Miren ustedes acá, miren este grafiquito. ¿Ok? Esto, lo pongo así, es el activo. ¿Ok? Todo esto es el activo. Todo el activo ya, todo el activo. ¿Ok? Vamos a bajar esto. Esta parte es el pasivo. Vamos a ponerle así. Así. Con otro color. Así. Y esta parte, vamos a poner otro color, es el patrimonio. ¿Ok? Esa es la estructura que hablamos, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan de esta de acá? Perdón, de esta de acá. Ay, ¿dónde estás? Acá. Esta de acá. ¿Ok? Pueden ver ustedes ahí. Activo es igual a pasivo más patrimonio. Ya, ustedes proyecten, a ver, proyecten esta parte de acá.
Por ahí en esta parte de acá. Ahora te voy a ponerlo, voy a deshacer esto. Listo. Por ahí en esta parte de acá. Listo. ¿Qué significa esto? Significa, ¿ok? Que tú has requerido, obviamente, de hacer compras al crédito, de pedirte prestado, pedir créditos, para que tú puedas, obviamente, invertir en los activos, ¿no? Básicamente. Es decir, con esto que estoy mencionando, que parte de los activos que tiene una empresa son considerados fuente de financiamiento. Es decir, por eso el pasivo y el patrimonio son consideradas fuentes de financiamiento. ¿Qué financian? Financian los activos. ¿Ok? ¿Qué implica un pasivo? Pues obviamente, número uno, que compres al crédito. Que en este caso tú compres al crédito. Cuando tú compras al crédito, ¿qué recibes? Si tú compras al crédito ¿no? A tu proveedor, recibes mercadería. ¿Ok? Recibes mercadería. ¿Estamos de acuerdo? Tú no entregas nada de dinero porque estás comprando al crédito. ¿Y qué haces con esa mercadería tú sin que hayas pagado un sol? Pues lo vendes. ¿Ok? Lo vendes. ¿Estamos de acuerdo o no? Lo vendes. Esto lo vendes. Perfecto. Lo vendes. Vendes. ¿Ok? Listo. Al vender, ¿qué haces? Y si lo vendes al contado, chévere, ¿no? Cobras. ¿Ok? Y si cobras, ¿qué tienes después? Efectivo. ¿Ok? Listo. Pregunto, ¿tú has desembolsado algo de dinero por la mercadería? Nada. Tú has comprado al crédito. ¿Estamos de acuerdo? Has comprado al crédito. Has recibido mercadería, has vendido, has cobrado y ya tienes el efectivo. ¿Ok? Entonces, ¿y qué haces con ese efectivo? Pues compra más mercadería. ¿Estamos de acuerdo? En otras palabras, el pasivo o gran parte del pasivo contribuye a financiar. El pasivo es una fuente de financiamiento. Fuente. Llega el día 30 que tú tienes que pagarle y le pagas. Y tú no has invertido ni un sol en todo este proceso, porque has tenido una mercadería, ¿no? Llega el día 30, supongamos el día 30 que tienes que pagar y le pagas, pues. Y deja de existir pasivo, ya no tienes más pasivo ya. Al menos por esa operación. ¿Ok? Entonces, ¿a qué voy con esto? El sentido común nos dice a nosotros lo siguiente. ¿Qué nos dice a nosotros? Dice a nosotros lo siguiente. El pasivo son todas las deudas, obligaciones y deberes que tiene una empresa a una fecha determinada. Tener pasivo no es malo. Lo malo es no pagar. Ejemplo 2. Tú te pides un préstamo del banco. Préstamo. Préstamo bancario. ¿Por qué recurres tú al banco a pedirte préstamo? Porque no tienes el suficiente recurso para que tú puedas comprarte una maquinaria o equipo o comprar mercadería o comprar materia prima que requieres, por ejemplo, ¿no? Mayormente los préstamos están enfocados a compras de activos fijos, ¿no? O sea, inmuebles, maquinarias y equipos. Mayormente, ¿no? ¿Ok? Entonces, o ampliar una planta, construir algo. ¿Ok? Y te tienes que endeudar. Ahora, el término endeudar suena muy fuerte, ¿no? Es endeudar significa ir más allá de tus posibilidades, no. A uno le llaman comprar un préstamo. Comprar porque estás comprando un préstamo. Y préstamo tiene un costo, que son los intereses. Si el banco a ti te presta 100.000 y tú le tienes que devolver al banco 130.000, el costo de todo eso es los 30.000 soles, ¿no? Es lo que cuesta el préstamo. Perdón, disculpe. Es lo que cuesta el préstamo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, tú al banco le debes 130.000.
Eso es lo que tú le debes. Y esos 130.000 va acá, como un pasivo, porque es una cuenta por pagar. No, cuentas por pagar. Ahora, las cuentas por pagar se clasifican tal como dije la otra vez. Las acreencias, las cuentas por pagar, ¿no? Las acreencias clasifican, una compra al crédito es una creencia comercial. ¿Por qué comercial? Porque no te está dando dinero, te está dando mercadería el crédito. Un préstamo bancario es una creencia financiera, porque te está dando dinero. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? Entonces, cuando uno habla de cuentas por pagar, de pasivo, perdón, está hablando de todo lo que tiene una empresa pendiente de pago. Ya sea que tú tengas que pagar en el presente año o por 3 años o 4 años consecutivamente. Porque si tú pides un préstamo, ¿no? Y te sale este préstamo para que tú pagues en 2 años en forma mensual por 24 meses, obviamente vas a pagar, tienes unas deudas que tienes que pagar durante el presente año y tienes también deudas que vas a ir pagando para el próximo año. Entonces ya ahí entra una temporalidad en el pasivo también. ¿Cómo es eso, profe? Claro, estamos hablando ahora de un pasivo corriente o también llamado circulante o también llamado a corto plazo. Pero desde la óptica del pasivo, ¿se entiende, no? ¿Y qué es esto? Cuando tú vas de pasivo, yo ya sé que pasivos son todas las deudas, obligaciones o deberes que tiene una empresa por pagar, ¿no? A una fecha determinada. En resumen, son todas las cuentas por pagar a una fecha determinada que tiene una empresa. Ahora, el pasivo se clasifica en pasivo corriente y pasivo no corriente. Ponerlo acá. Cuando uno habla de pasivo no corriente, también está hablando de pasivo no circulante, ¿no? Y está hablando de pasivo a largo plazo, está hablando solamente de lo siguiente. Tiempo. Tiempo. Es eso lo que diferencia uno del otro. Es el tiempo. ¿Ok? Esta partecita es importante precisarla. Tiempo. Entonces, cuando hablo acá, el tiempo. Sí, es el tiempo. ¿Y qué tiempo? ¿Qué implica el tiempo en esto? Claro, porque cuando uno habla de un pasivo corriente, de un pasivo circulante o de un pasivo a corto plazo, está hablando obviamente que son obligaciones que tiene la empresa, ¿ok? Para pagarlas en el presente año, ¿no? O a corto plazo o durante el presente año. Y las de no corriente, bueno, su nombre lo dice, ¿no? Al costadito, no circulante a largo plazo, ¿no? Igual, más de un año. O sea, son obligaciones, repito, son obligaciones que vencen, porque esa es la palabra, vencen, vencimiento. ¿Ok? Esa es la palabra vencimiento, si es en el presente año o es más de un año. Si tienes tú obligaciones que vencen el próximo año hacia adelante, entonces tú lo consideras como un pasivo no corriente, o también llamado pasivo no circulante, o también llamado pasivo a largo plazo. Si tienes tú pasivos que vencen su vencimiento, su obligación de pago, es durante el presente año, estamos hablando de un pasivo corriente, circulante o a corto plazo. La otra pregunta que, profe, ¿cuál es el nombre que se le conoce más? Pasivo corriente y pasivo no corriente. Igual lo que hablamos acá. Contablemente, los contadores utilizan este término, mayormente, ¿no? Los financistas usamos más el término circulante, ¿no? Oye, ¿tienes deuda circulante? ¿No? ¿Tienes deuda no circulante? Mejor entendido. También emplean el corto y largo plazo en pasivos, ¿no? También se emplea ese término. Entonces, ¿qué es un pasivo? Son todas las deudas, obligaciones y deberes que tiene una empresa a una fecha determinada, ¿no? Entonces, en términos generales, es todo lo que tienes pendiente de pago a una fecha determinada. La clasificación se hace en base al tiempo. ¿Qué tiempo? El tiempo de vencimiento como tal, ¿no? Del vencimiento de la deuda, o sea, del plazo de pago.
de la obligación de pago. ¿Ok? Profesor, ¿puedo tener que deudas que venzan en 4, 3, 5, 6? Sí, claro que sí. Claro que sí. Tú puedes adquirir pues, un préstamo bancario para que sea pago en 5 años. Y durante esos 5 años, obviamente tú vas a ir pagando. Entonces, lo que tienes que considerarlo como un pasivo corriente, pues será lo que vence en el presente año. Y lo que vence del año siguiente hacia adelante, lo consideras como un pasivo no corriente. Alguien puede preguntar, profesor, ya, y cuando pasa el año, ¿qué hago? Igual, la porción que corresponde a que se convierte en pasivo corriente, lo pasas como pasivo corriente y dejas solamente todavía lo que se considera como pasivo no corriente que vence en el otro año todavía. O sea, vas corriendo, ¿no? Vas corriendo. Esa es la idea. Esa es la idea. Entonces, cuando yo tengo acá, y voy a continuar con este ejemplo, tengo esto de acá, voy a pasarlo acá para tenerlo acá mejor. ¿Ok? Lo tengo acá. Tengo acá ahora el pasivo. Pongo acá pasivo, pongo acá esto. Pasivo. ¿Ok? Igual existirá pues un pasivo corriente. ¿Ok? Igual existirá un pasivo corriente. Existirá también un pasivo no corriente. Vamos a ponerlo por acá. Vamos a ponerlo acá. Un pasivo no corriente. Miren ustedes cómo se va armando esto, ¿no? Ay, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho? Perdón, disculpen. No corté. Un pasivo corriente, corrijo acá, ahora sí. Y un pasivo no corriente. Igual, el contable que hace, entonces tiene que clasificar, ¿no? Entonces tú en tu lectura como administrador ya tienes que saber, o sea, yo ya sé ya por qué esto es considerado corriente. Ah, esto es lo que yo puedo tener como dinero o que se convierte en dinero en el corto plazo. Ah, estos son mis activos no corrientes que son maquinaria. Perfecto. Acá yo tengo pasivo no corriente, por ejemplo, acá facturas por pagar. Por ejemplo, y pongo acá facturas por pagar, supongamos que la factura por pagar que tengo yo, supongamos sea de 3.200 soles. ¿Ok? Supongamos, ¿no? Y tengo que pagar acá cuentas por pagar, ¿ok? Financieras. O sea, un préstamo bancario. Miren lo que estoy haciendo, ¿eh? Supongamos acá, tengo que pagar acá 1.000 soles, 1.200 soles. ¿Ok? ¿Cómo yo interpreto esto de acá? Voy a completar esta partecita, ¿ya? Cuentas financieras por pagar, pongo acá también. Supongamos 5.000 soles. ¿Ok? ¿Cómo yo leo esto? Por eso es la importancia de la contabilidad para un administrador. Si tú tienes un estado de situación financiera, tú lo puedes leer. Entonces tú dices, oye, al 31 de diciembre tengo esto por pagar. Sí, tienes esto por pagar el 31 de diciembre. Muy bien. ¿Esta factura por pagar cuándo vence? Ah, esto va a estar venciendo en enero del 2025. Tenemos que pagar el 20 de enero. Ay, chévere. Ya. Entonces tú ya comienzas a hacer tu flujo de caja, es decir, tu presupuesto, ¿no? De efectivo. ¿Ok? Y esto acá es lo que tenemos que pagar. Tenemos que pagar la cuota de diciembre, o la cuota de diciembre, sí. Que lo tenemos que pagar el primer día o el 2 de enero. Es la fecha donde nos toca pagar la cuota de diciembre. Ah, ya, para el 31 todavía tenemos pendiente. Y eso de acá, bueno, eso todavía vence, eso vence todavía, eso es lo que nos toca pagar el próximo año, pero ya va a pasar como activo corriente. Pero el 31 de diciembre, eso es lo que todavía se va a pagar más adelante. Ah, ya. Entonces ya estás clasificándolo ya. ¿Ok? Entonces tú al leer esto ya sabes bien qué es un pasivo y ya sabes bien qué es un pasivo corriente y qué es un pasivo no corriente. ¿Ok? Ahora,
El término pasivo, chicos, es bien variable. Pues tú le puedes deber a quién. Le puedes deber, ¿ok? Ojo, repito, deber no es malo. Lo malo es no pagar. Eso es lo malo. Porque ¿qué pasaría si las empresas no recurren obviamente a los préstamos ni a las compras al crédito? ¿Ustedes creen que existirían las empresas? No existirían. Para nada. Miren lo que ha pasado con la pandemia. La pandemia, muchas empresas cerraron porque ya no tenían liquidez, pues, y tenían, todas sus cuentas por cobrar, estuvieron sin cobrar, pero tenían deudas que tenían que pagar al banco. Muchos bancos se quedaron con propiedades. ¿Por qué? Porque obviamente no les podían pagar. ¿Ok? Entonces, ¿qué se necesitó? Se necesitó obviamente que el Estado interviniera para dar un crédito llamado como reactiva, efectivamente, un crédito llamado reactiva, que es un préstamo que el Estado otorgó a todas las empresas, sean pequeñas, medianas, micro o grandes empresas, ¿no? Dependiendo de quién lo solicitaba. Y con ese préstamo muchas empresas pudieron sobrevivir. Entonces, los préstamos no son malos. O sea, tú recurres a un banco para comprarte una casa, porque no la puedes pagar al contado. Tú recurres a un banco para comprarte un automóvil, ¿no? Sí, obviamente, te has endeudado, pero no terminemos, no le demos ese contexto de que te has sobreendeudado. No, tengo deudas, pero son deudas planificadas, son deudas obviamente que están cubiertas, que están respaldadas por mis ingresos como tal, ¿no? Entonces, las empresas obviamente, ¿no? Van a recurrir siempre a esta fuente de financiamiento, porque comprar algo al crédito y no pagar hasta el vencimiento es que te estás recibiendo mercadería y con eso tú estás vendiendo y estás cobrando y todavía no has desembolsado el dinero porque todavía no llega el día 30. El préstamo bancario implica que tú inviertas en qué? Inviertes en activo no corriente, pues. O sea, mayormente las empresas cuando piden un préstamo bancario invierten en activo no corriente. ¿Qué es un activo no corriente? Hemos mencionado que es un activo no corriente, ¿no? Estamos hablando de los activos no corrientes, aquellas maquinarias, equipos, como tal, ¿no? Por eso mencionábamos acá activos no corrientes, plantas, propiedades y equipo en general, ¿no? Es eso. Las empresas, por ejemplo, quieren ampliar una planta, quieren equipar otra vez la fábrica y qué sé yo, ¿no? Quieren invertir en unidades de explotación. ¿Se dan cuenta? Entonces, ese es el propósito de un préstamo productivo, un préstamo obviamente planificado. Pero si vas, escuchen lo que voy a decir, ¿eh? Pero si te vas a pedir prestado para pagar sueldos, entonces algo anda mal. De por sí, nadie pide prestado para un gasto, ¿no? Para pagar un gasto. Uno pide un prestado para una inversión, ¿no? Ya sea una inversión en determinados activos, ¿no? Una nueva planta, un inmueble, una maquinaria, un equipo complejo, qué sé yo, ¿no? O por último, también inclusive porque tienes un sobrepedido, ¿no? Entonces necesitas comprar más inventarios, porque has generado un sobrepedido, un pedido inmenso, o atender a un cliente con un gran pedido que te ha hecho, entonces necesitas un capital de trabajo, ¿no? Si te pides prestado, algo en el corto plazo. ¿Me dejo entender? ¿Ok? Ahora, lo que tienes que evaluar tú como administrador son el costo del dinero, las tasas de intereses, eso es lo que tienes que evaluar. Tú como administrador tienes que ver dónde te cuesta menos el préstamo. Y así, con toda tranquilidad, tú puedes negociar eso. ¿Y cómo negocias eso? Tú vas a un banco y pides, ¿sabe qué? El banco A me ha dado este tipo de este préstamo, esta tasa. Y llevas al banco B, lo llevas y te lo van a mejorar. Y luego lo que te mejor lo llevas al banco C y te lo van a mejorar, porque de eso viven los bancos, ¿no? Eso, así sea un interés determinado, de eso viven los bancos, de los intereses, las ganancias que da eso, ¿no? Entonces, eso es hacer gestión también para que los pasivos te cuesten menos. Uno le puede ver al banco, le puede ver a los proveedores,
que son los acreedores comerciales, puedes ver a los trabajadores, si es que obviamente quedó algo pendiente de pago a los trabajadores, ¿ok? Le puedes deber, por ejemplo, al Estado mismo a través de la administración tributaria, sea gobierno central, que es SUNAT, o sea gobierno local, que son las municipalidades, por ejemplo. Le puedes deber a un accionista que puso plata o prestó dinero a la empresa, supongamos, ¿ok? O le puedes deber a otra empresa de grupo económico que prestó dinero también, etcétera, 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 ¿ok? El propósito es no sobrepasar tus capacidades de endeudamiento. Esa es la idea, ¿no? Por eso que cuando uno maneja una tarjeta de crédito, pues la tienes que manejar con responsabilidad, total responsabilidad, porque llega a fin de mes y dices, wow, ¿qué hago? Uy, no, voy a pagar con la otra tarjeta, esta tarjeta. No, 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 olvídense, no, no apliquen eso, ¿no? Tú tienes que planificar bien cuál va a ser tu capacidad de endeudarte, es decir, listo, ¿no? Y tiene que estar vinculado, obviamente, con tu capacidad de ingresos. Tienes tu capacidad de ingresos y en base a eso evalúas, determinas tu capacidad de gastos que tienes en el mes, ¿ok? Y con eso ya uno puede llevar una manera más responsable como tal. Y vamos a terminar con el patrimonio, ¿ok? A ver, si ustedes chequean acá, el patrimonio es una representación, obviamente, de lo que nosotros podemos mencionar acá, ¿ok? ¿A qué es igual patrimonio? ¿Ok? Al activo, vamos a poner acá, menos pasivo. Pensé que ahí estaba menos. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esta ecuación es muy, obviamente, la principal es esta, ¿no? Pero tú cómo despejas, igual, entonces patrimonio va a ser igual al activo menos pasivo. Pues claro que sí, ¿no? Y nosotros, ¿qué representa el patrimonio? Miren ustedes esta figurita que estábamos viendo acá, ¿ok? Estábamos viendo acá, en esa figura. ¿Ustedes qué pueden ver ahí? Pueden ver que la sumatoria de un pasivo más un patrimonio es igual a la sumatoria total de un activo, ¿ok? Esto, el pasivo está representado por todos los acreedores tuyos que tienes, todos tus acreedores. Y el patrimonio está representado por todo lo que es tu capital, todo tu patrimonio, todo es el capital que has puesto en la empresa, que tienes en la empresa. Está representado también por los resultados que vas ganando, que vas obteniendo. Pero no lo quiero tocar todavía por ahí, porque ustedes no, estamos empezando esta parte. Entonces, ¿cómo tenemos acá que entender? Ustedes pueden ver acá, si yo este activo le resto el pasivo, me queda el patrimonio. Obvio, como tal. El patrimonio representará todos los aportes de capital que han tenido los socios y que ha contribuido a que con ese capital la empresa pueda empezar sus actividades. El patrimonio va a agrupar el capital que ha aportado los accionistas, va a agrupar las utilidades o resultados que va obteniendo la empresa en cada ejercicio económico, ¿no? Como tal. Entonces, ¿cómo puedo yo representar en sí el patrimonio? De la siguiente manera. Pongan atención. ¿Ok? Y con eso concluimos la clase. Vamos a terminar de explicar acá. A ver, supongamos que una empresa se constituye. Ponemos acá, una empresa se constituye con los siguientes aportes. ¿Ok? Listo. Pongo acá socio A, ¿ok? Pongo acá 10.000 soles en efectivo. Eso aporte, ¿no? El socio B, ponemos acá, supongamos da 20.000 soles, ¿pero en qué? En mercadería. O sea, lo que él aporta es mercadería. Y el socio C, supongamos aporta 30.000 soles, ¿ok? Supongamos 30.000 soles, vamos a poner 35.000, ¿no? 35.000 soles, supongamos, en equipos. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? El efectivo, ¿qué es? Es un activo. ¿Qué tipo de activo es? Corriente.
¿Ok? Ya lo estamos clasificando, ¿verdad? Mercadería que es igual, es un activo corriente. Y los equipos que es un activo, pero es un activo ¿qué cosa? No corriente. Chévere. Listo. Entonces, se constituye la empresa con estos tres socios. La sumatoria de los aportes, ¿ok? De los socios vendría a ser, en este caso, el capital, ¿no? El capital, o sea, 65.000 soles viene a ser el capital de la empresa. Como ustedes pueden apreciar, este es activo, efectivo. Entonces, ¿cómo sería la ecuación contable? La ecuación contable me dice a mí, activo, ¿cuánto es activo? Activo vendría a ser, ¿cómo estará compuesto? Estará compuesto por estas tres partidas que son, ¿de cuánto? De 10.000, 20.000 y 35.000 soles. Chévere, ya tengo mi activo. Ok, total activo. Pongo acá. Listo. ¿Tengo pasivo? No, no tengo nada de pasivos. Pasivo es 0. Ok, listo. ¿Tengo patrimonio? Sí, mi patrimonio es ¿cuánto? Es el capital. Patrimonio pongo acá, por ejemplo, voy a poner acá, patrimonio, ok, capital, ¿cuánto? Los 65.000 soles. Ok, pongo acá entonces, ahora sí, total activo, 65.000 soles, y total pasivo y patrimonio, ok, 65.000 soles. Ok, listo. Miren ustedes lo que hemos aplicado acá. Vamos a poner acá un rato para... Listo, sumo acá. Listo. 65.000 soles. Entonces, lo que intento yo es mostrarles acá a ustedes que en sí el capital representa el patrimonio de la empresa. ¿Y cómo está constituido ese capital? Pues está constituido por efectivo 10.000, 20.000 en mercadería y 35.000 en equipos. ¿Ok? Entonces, el capital va a representar siempre, obviamente, en términos, en términos contables, va a representar siempre, primero, los aportes que han dado los socios y que eso se llama capital. ¿Ok? Representará también el patrimonio, los resultados que va obteniendo la empresa conforme va dándose los años de actividad, ¿no? Y eso va a incrementar el patrimonio como tal. Entonces, cuando hablamos de patrimonio, repito una vez más, estamos hablando de partidas contables que corresponden a los aportes del capital. Dos, que corresponden a los resultados que va obteniendo la empresa. ¿Qué resultados puede obtener una empresa? Son dos, utilidad o pérdida. Se entiende que si es utilidad, va sumando el patrimonio. Y se entiende que si es pérdida, va restando, por lo lógico que es una pérdida, como tal. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros vamos a ver acá, y ya con esto concluimos. Acá, por ejemplo, acá pongo yo total pasivo, voy acá, total pasivo, ¿ok? Voy sumando acá el total pasivo, de frente nomás acá, voy sumando de frente, para abreviar esto. Tengo 9.400, y pongo acá patrimonio, pongo acá capital, supongamos, vamos a ver acá, vamos a ver total pasivo acá, un momentito, por favor, vamos a ampliar un poquito esto. Ok, acá vamos a poner total pasivo y patrimonio. Ponemos acá total pasivo y patrimonio. Ok, muy bien. Entonces ponemos acá esto. Ya tenemos el total pasivo,
que es 9.400 acá. Ok. El capital, ahora falta sacar el total patrimonio, nada más, total patrimonio. Y luego me da la sumatoria del total pasivo y patrimonio como tal. Supongamos acá, sacamos una razón aritmética, nada más, para no complicar esta partecita. Ok, listo. El capital viene a ser los 127.600 soles. De tal manera que, vamos a ver, de tal manera que el total pasivo y patrimonio viene a ser los 137.000. ¿Ok? Esto es una forma muy básica, repito, muy básica de un estado financiero llamado estado de situación financiera, o también llamado en algunos países todavía balance general. Acá te está mostrando qué es el activo y cómo está estructurado el activo. Acá te está mostrando cómo está estructurado el pasivo y acá cómo está estructurado el patrimonio como tal. ¿Ok? Obviamente, conforme uno la empresa vaya teniendo mayor actividad, pues van a haber mayores partidas, mayor número de partidas, ¿no? Que esté dentro del activo, que esté dentro del pasivo, que esté dentro del patrimonio como tal. ¿Ok? Entonces, hemos visto ya el concepto de lo que representa, obviamente, el activo, el pasivo y el patrimonio. Primero tenemos que empezar por eso. Ya sabemos que es un activo, ya sabemos que es un pasivo y ya sabemos que es un patrimonio como tal. Ya sabemos que el activo son todos los bienes, valores y derechos que tiene a una fecha determinada una empresa. Ya sabemos que el pasivo son todas las acreencias, todas las cuentas por pagar que tiene pendiente una empresa a una fecha determinada. Y ya sabemos que el patrimonio está constituido por los aportes de capital y los resultados que va obteniendo la empresa año a año como tal. Hay dos tipos de resultados que va a tener una empresa, o es utilidad o es pérdida. ¿Ok? La utilidad incrementa el patrimonio, la pérdida disminuye el patrimonio como tal. ¿Ok? Bien, chicos, vamos a quedar acá. ¿Ok? Hemos cumplido ya con la hora. Voy a dejar de compartir en este momento. Espero que esta clase les haya aperturado un poco más. He tratado de ser lo más didáctico posible. Si hay algún comentario, algún alcance, voy a agradecer bastante. ¿Sí? ¿Alguien puede dar un alcance? ¿Ok? Si no es así, pues chicos, nos vemos el próximo... ¿Cuándo nos toca? El El lunes, lunes. profesor. El lunes, ¿ok? El lunes. Muy bien, el lunes vamos a continuar con esta explicación que son fundamentos contables. Espero haya sido didáctico, repito una vez más, ¿no? Y con preguntas, chicos, cualquier cosa pregunten ustedes y vamos a ir entrando cada vez más a lo que es en sí el pensar en términos contables, porque esa es la idea. O por ahí quizás alguien puede decir, profe, yo he visto a mi hermana que estudia contabilidad, tiene un plan de cuentas, un plan contable. No, olvídense, todavía no, ¿ok? Olvídense de eso. Primero hay que entender y comprender la contabilidad. El plan de cuentas simplemente te sirve por una metodología de registro, porque ese plan de cuentas es en el Perú, no es el mismo plan de cuentas que existe en otros países. Cada país tiene su propio plan de cuentas. Pero la lógica de entender las cuentas que está ahí es lo que estamos viendo ahorita, ¿ok? La próxima semana, el próximo lunes, este lunes vamos a ampliar un poco más la explicación ya cuál es la dinámica contable de un activo, de qué formas también las normas de contabilidad son importantes para entender también la contabilidad, etcétera, etcétera. Bien, chicos, un bonito fin de semana. Cuídense bastante. Pasen la voz a sus compañeros que no han ingresado, quizás porque es viernes, pero tienen que venir a mis clases. Díganle así, porque si no me lo jalo en el ciclo de saben, ¿ya? Ya tomé lista la otra vez. Cuídense bastante, chicos. Buen fin de semana. Nos vemos. Hasta luego. Buenas noches, compañeros. Chao, profesor. Buenas noches. Chao, profe. Nos vemos. Hasta luego. Chao, profesor. Gracias. Gracias a ustedes.